Ok, bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de ayudantías de ecuaciones diferenciales. Habíamos quedado justamente en el tema de ecuaciones lineales, ¿no? Donde la solución de estas ecuaciones tenían la siguiente forma. Escribir acá. Tenían esta forma, ¿no? P de X, Y igual a Q de X, ¿no? Donde nosotros buscábamos un factor integrante que era mu de X, que es esta integral de acá. ¿No? Ya habíamos visto de que al multiplicar mu de X por ambos lados, en realidad esto se va a transformar en una derivada mu de X por Y, y al otro lado así, ¿no? Y ya lo único que había que hacer en esos casos era simplemente resolver con una integral, ¿no? Una integración directa. Ahora existen un tipo especial, por así decirlo, de ecuaciones que son bastante parecidas, ¿no? A este de acá, solo que tienen lo siguiente. Pueden observar que aquí tenemos una derivada de la función en primer orden, la propia función, y de este lado solo una función de X. En estos casos nosotros vamos a tener la función Y, vamos a tener a Y elevado a una potencia N, ¿ya? En ese caso vamos a hablar de una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿ya? Donde obviamente esto tiene su, su sustitución previa, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos esa sustitución. Sencillamente vamos a pasar esto al lado izquierdo, pasar a dividir, o también puedo pasarlo con la misma base, pero el exponente negativo, ¿no? Sería y menos n de y de x más p de x, y por y menos n igual a q de x, ¿no? Vamos a ver de dónde sale la sustitución. Y haciendo operaciones vamos a tener y elevado a menos n de y de x más p de x. Tenemos acá bases iguales. ¿Qué va a ocurrir? Que los exponentes se van a sumar, ¿no? 1 más menos n sería 1 menos n. Entonces tenemos y elevado a la potencia 1 menos n igual a q de x. Y aquí es donde ocurre la sustitución que vamos a usar, ¿no? Pueden usar la variable de su preferencia. En este caso voy a usemos u, no confundamos con mu, solo voy a usar u, ¿ya? La mu es así. Vamos a decir entonces que mu de x es igual a, perdón, u igual a y 1 menos n. Entonces,
Haciendo esta sustitución, U es una función de X, ¿ya? Igual que Y. Entonces, derivando U respecto de X, nosotros vamos a tener Y es una función de X. La derivada de esta función elevada a una potencia es 1 menos N, Y 1 menos N menos 1 por Y', ¿no? Recuerden, ¿no? B elevado a N es N, Bn menos 1 y B'. Entonces, si ustedes analizan, esta derivada es de esta forma, ¿no? 1 menos N menos 1 va a ser Y elevado a menos N. Y esta es otra notación para una derivada, ¿no? Podría haberlo escrito así también. De Y de X. Y si se habrán dado cuenta, aquí ya tenemos las dos sustituciones, ¿no? Sería todo lo verde. Y esta parte de acá vendría a ser la parte resaltada con naranja. Faltaría despejar, ¿o no? Un poco más. Lo voy a despejar. Sería 1 menos N du de X, Y menos N de Y de X, ¿no? ¿Qué hecho de pasado? Esto que multiplica lo paso a dividir. Entonces, ahora sí, ya puedo resaltarlo con naranja. Todo esto es esto de acá, ¿no? Entonces, después de hacer esa sustitución, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 menos N, la derivada de U respecto de X, más P de X, por Y1 menos N, sabemos que es U. Y recuerden que U es una función de X. Es como si fuera otra Y en realidad. Así, Q de X. Y ahora, si ustedes analizan todo esto, aunque ya lo borré, ¿no? Vendría a ser una ecuación como las que vimos en la anterior clase, ¿no? De este tipo. Una ecuación lineal de primer orden. Así que, obviamente, luego de hacer las multiplicaciones, vamos a tener algo de esta forma, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar? Si ustedes lo agrupan, esto de aquí al final sigue siendo también, esto es un número, 1 menos n, n es un número cualquiera. Un número cualquiera multiplicando una función de x, obviamente sigue siendo una función que depende solo de x. Podríamos llamarlo p sub 2 si quieren ustedes. P sub 1 de x. Y aquí esto igual, ¿no? Q sub 1 de x, ¿no? ¿Y qué tenemos? Otra vez hemos vuelto al caso anterior, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, la ecuación de Bernoulli
que tiene justamente esto único de diferente, lo voy a escribir con rojo, se puede hacer una sustitución para obtener justamente una solución mediante el método de resolución de ecuación diferencial lineal, obviamente de primer orden, ¿no? Y aquí hemos visto paso a paso cuál es realmente la transformación que se hace, ¿no? La sustitución, ¿no? Esto es solamente un recordatorio de cómo se hacía una derivación de una función elevada a una potencia enésima, ¿no? Bien, entonces, para explicarlo mejor, vamos a hacer un breve ejemplo. Es bastante simple. Lo que quería decirle era justamente que en este libro, ¿no? Que es Ecuaciones Diferenciales de Denis Sil, existen varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí en soluciones por sustitución, tenemos justamente la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que le estaba hablando a ustedes. Y en anteriores clases creo que habíamos visto lo que son las ecuaciones homogéneas y lo que eran otro tipo de ecuaciones. Bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. Ecuación de Bernoulli, como ustedes pueden observar, una derivada, una p de x. Aquí él le nombra f de x, no hay ningún problema, sigue siendo una función de x. Y lo que podemos resaltar es que la misma función está elevada a n, ¿no? La y está elevada a n. Bien, entonces vámonos a la parte de ejercicios propuestos. A ver, busquemos ejercicio. Homogéneo, homogéneo, homogéneo. Por si acaso, el ingeniero igual utiliza ejemplos de este libro, ¿no? Puede ser bastante útil para que practiquen, ¿no? Ya que se acerca su examen parcial. Bien, vamos a agregar entonces estos ejercicios de acá. Veamos qué es lo que dice, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Cada una de las ecuaciones diferenciales de los problemas 15 a 22 es una ecuación de Bernoulli, ¿no? En los problemas 15 al 20 resuelvo cada ecuación diferencial usando una sustitución adecuada, ¿no? ¿Cuál es la sustitución que hemos encontrado? U igual a y 1 menos n, ¿no? Es decir, luego de hacer esta división, lo que acompaña a p de x, eso lo voy a transformar en u, ¿no? Veamos entonces. Empecemos por el primero. Dice x de y de x más y igual a 1 sobre y cuadrado. ¿Ok? Entonces, como primer paso lo voy a llevar a la forma, ¿no? Es decir, voy a tener de y de x, esta x, dividiendo el miembro izquierdo entre x me va a quedar 1. De este lado me va a quedar y sobre x. Y del otro lado, 1 sobre xy cuadrado. Ahora, esta y la voy a escribir así. Y menos 2, ¿no? O directamente puedo dejarlo así. Ahora, según el modelo que hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que hice? Debe desaparecer la y de acá, ¿no? Es decir, ya no queda ninguna y.
¿Qué hacemos entonces? Vamos a pasar esa y cuadrada a multiplicar y nos va a quedar y cuadrado de y de x más 1 sobre x y por y cuadrado. ¿Cuánto nos queda ahí? Y al cubo. Igual a 1 sobre x. Ahora sí, ya puedo identificar p de x y q de x, ¿no? Y este valor de acá será mi valor de sustitución. Puedo usar cualquier variable. Voy a usar la letra u. Entonces, para mi sustitución, voy a hacer aquí este lado. Sustitución. Voy a decir que u es igual a y al cubo. ¿Cuál sería la primera derivada respecto a x? Sabiendo que ambas son funciones de x, sería la derivada de u respecto a x igual y al cubo sería 3 veces y cuadrado por la derivada de y respecto de x. Ahora sí, si ustedes observan, ya tengo mi primer sustitución y haciendo un paso adicional, por ejemplo, dividiendo entre 3, voy a obtener lo siguiente. Esto de aquí es justamente y al cubo y esto de acá es justamente lo que tengo al principio del miembro izquierdo. Entonces ya no va a ser y mi función, sino que ahora voy a trabajar con u. Y reemplazamos un tercio derivada de u respecto de x más 1 sobre x por y al cubo, que ahora se va a llamar u. Y del otro lado, 1 sobre x. Voy a multiplicar por 3 todo el lado izquierdo y todo el lado derecho. Me va a quedar du de x más 3 sobre x, u 3 sobre x. Y ahora sí, por donde ustedes analicen, esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Listo? Y ahora tendríamos que resolver por el método de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. ¿Cómo se resolvía? Identifico, ¿no? P de x. Y ahora sí, saco el factor integrante, ¿no? Es e elevado a la integral de P de x. 3 sobre x de x. Esto de aquí va a ser lo siguiente, ¿no? 3 veces logaritmo de x, que al final va a ser x al cubo, ¿no? Ya, pueden, para no perder mucho tiempo acá, saben que esto pasa a ser exponente, la ley de sombrerito, y he elevado un logaritmo de la misma base, en este caso un logaritmo natural, obtengo como resultado x al cubo, ¿ya? Entonces, mi factor integrante es x al cubo. X al cubo lo multiplico por todo el lado izquierdo. Recuerden que estamos trabajando con u ahora. U es nuestra función que debemos hallar la solución. Perdón, es 3 sobre x. Y también del lado izquierdo, ¿no? Perdón, del lado derecho multiplico x al cubo, ¿no? Así, si simplifico, sigue siendo una misma
ecuación. No se sigue respetando la igualdad. Entonces, esto de aquí se transforma en, esto lo voy a poner acá, nuestro factor integrante, y aquí simplemente lo he multiplicado, ¿no? Un factor integrante, ya. Volviendo entonces aquí al ejercicio, esto va a quedar así, ¿no? Va a ser x al cubo de u de x más 3x cuadrado u igual a 3 veces x cuadrado. ¿No? He hecho esa operación de la multiplicación. Ahora, si ustedes observan, yo no escojo x al cubo por escoger. X al cubo lo que hace es transformar toda esta ecuación, toda la parte izquierda de la ecuación, en esta derivada. Y pueden probarlo si quieren. Dice que es x al cubo por u. La derivada respecto a x de mu de x por u igual a 3x cuadrado. Si quieren, derivemos. No es necesario hacerlo en el examen, pero para que ustedes vean, esto sí se cumple, ¿no? Derivada de la primera sería 3x cuadrado. La segunda sin derivar sería u. Más la primera sin derivar, dice, por la segunda derivada. Sería de u de x. Y sí, ¿no? Aunque aquí está desordenado, son iguales. Recuerden que en la suma se puede cambiar el orden, ¿no? Se puede conmutar. Entonces, una vez que he verificado que en realidad esta derivada es igual a esto, 3x cuadrado, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo decir, bueno, ocupo una integración directa. Integro respecto a x y lo mismo que se aplica del lado izquierdo se aplica al lado derecho, ¿no? Esto de acá simplificamos, integral con la derivada, son operaciones que se van a simplificar. Esta integral de 3x cuadrado, 3x al cubo sobre 3 más una constante de integración, ¿no? La vamos a llamar c. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? X al cubo, u, x al cubo, más c. Volviendo a la variable original, ¿cuál sería? ¿Cuánto dijimos que vale u? Aquí está, ¿no? ¿Cuánto vale u? Sería entonces x al cubo, y al cubo, igual a x al cubo, más c. Y esa sería nuestra solución general. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿Se entendieron los pasos a seguir?
más o menos, pero gracias. Ok, bien, vamos a hacer otro ejercicio igual. No, la idea siempre va a estar en hacer esta sustitución y ya de esa forma podemos resolver la ecuación como si fuera una ecuación lineal, ¿no? Entonces, veamos acá. La 15, la 16, 17. Bueno, probemos con la 17. La 17 dice, déjenme pasar esto a este lado, mejor. Ejercicio 17. De y de x igual a y, xy al cubo menos 1. ¿Ok? Dice que es también una ecuación de Bernoulli, obviamente. No se puede distinguir ahorita, ¿no? Se recuerdan que una ecuación de Bernoulli tiene esta forma, más o menos así, ¿no? Bueno, debería estar así. Pero aquí no se distingue. Vamos a hacer algunas operaciones. Por ejemplo, podríamos hacer esa multiplicación. Y por xy al cubo sería xy a la cuarta, y por menos 1 menos y. Si lo paso a sumar, voy a tener de y de x más y igual a xy a la cuarta, ¿no? Y aquí tenemos y tenemos y a la cuarta. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿ya? Hacemos la transformación de esto, sería y menos 4 de y de x más y menos 3 igual a x. No, lo que he hecho ha sido y menos 4 pasar a dividir, ¿no? O multiplicar por y a la menos 4. Aquí hice la suma de los exponentes directos. 1 menos 4 es menos 3, ¿no? Ahora sí, esto de acá va a ser u para mi sustitución. U es igual a y menos 3. ¿Cuánto sería la derivada? De este lado, derivada de u respecto a x. El exponente pasa a multiplicar, sabemos que pasa a multiplicar por menos 3 menos 1 por y prima. Entonces, haciendo un poco las operaciones de este lado, vamos a tener este menos 3 lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar menos un tercio. Y menos 3 menos 1 menos 4. Y y prima se puede escribir también así, ¿no? Que hemos identificado para sustituir. Primero, aquí tenemos u. Y segundo, acá tenemos y a la menos 4 por la derivada de y o directamente y prima, ¿no? Sustituimos menos un tercio de u de x más u igual a x. Esa es la ecuación diferencial después de haber realizado, ¿no?, nuestra sustitución. Si multiplico todo por menos 3, me va a quedar
de u de x menos 3 veces u igual a menos 3 veces x. Por menos 3 ambas partes, ¿no? Para deshacerme del coeficiente del de u de x. Entonces, ahora sí, ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? Identifico mu de x, que vendría a ser el factor integrante, o el factor para hacer que el lado izquierdo sea una derivada, e elevado a este valor de aquí, con todo y signo, ¿ya? Menos 3. ¿Ok? Entonces, esto es e elevado a menos 3 por x. Este valor lo voy a multiplicar aquí. E menos 3x de u de x menos 3u igual a menos 3x e menos 3x. Del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces tenemos e menos 3x de u de x menos 3 e menos 3x por u igual a menos 3x e menos 3x. Entonces, luego de hacer esta multiplicación, el miembro izquierdo es esta derivada. E menos 3x por u. Si quieren, pueden probarlo. ¿Cuánto sería la derivada de e elevado a menos 3x? Sería menos 3, ¿no? Por e a la menos 3x. La segunda sin derivar nos da este valor. Y la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿no? Efectivamente, esta resta de acá vendría a ser el resultado de esta derivada. Todo esto es igual a menos 3x e menos 3x. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Una integración directa y otra integración directa. Aplicamos la integral en ambas partes, ¿no? E menos 3x por u igual a toda esta integral, ¿no? Perdón. Menos 3. Y ahora sí. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta tal vez sobre el desarrollo? Sí, sí, yo tengo una. Sí, dime. En la antepenúltima, ¿podrías explicarme qué es lo que has hecho? Cuando empezaste, exacto, ahí derivaste, algo así dijiste, ¿no? Aquí, acá. En la otra, exacto, en esa. No, no. Aquí lo que he hecho es simplemente multiplicar. Ya multiplicaste, Ajá. ok, se entiende. Este, es- Y el siguiente este paso, valor.
este valor es mu. Sí, ¿Verdad? comprendo, comprendo. Ahora, justamente mu de x para esta ecuación en específico tiene este resultado. ¿Verdad? Sí, Ahora, si vos lo multiplicás del lado izquierdo, esto, voy a borrar esto un momento. Hasta aquí. Todo esto, toda esta resta, se transforma en esta derivada. Y de hecho podemos hacer la prueba. No es necesario hacer la prueba cada vez, pero pueden hacerlo por si tienen dudas si este factor que han encontrado es el correcto. Sencillo, hacen la derivación, ¿no? Hacen la derivada. Producto de funciones, ¿no? Es u por b prima, u prima por b, más u por b prima, ¿no? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, esto sería más o menos así. La derivada de la primera es menos 3. E elevado a la x derivado es x' por e a la x, ¿no? En este caso tenemos menos 3x. Derivada de menos 3x es menos 3. Y la e no se pierde nunca, ¿no? Con el mismo exponente. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Ahora, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que sería u'. O escrito de otra forma, esto es e menos 3x de u de x, lo estoy ordenando, menos 3 e menos 3x por u. Y si te das cuenta, esto que está aquí en amarillo es justamente lo que tengo acá. Ahora, esto solo puede ocurrir gracias a este factor, ¿no? Hay una demostración bastante interesante de este factor y de ahí justamente nace esta integral, ¿no? E elevado a la integral de p de x, ¿no? ¿Por qué escogemos este factor? Porque nos facilita la resolución de este tipo de ecuaciones, ¿no? Es decir, en lugar de buscar una solución a toda esta parte, sencillamente lo he transformado en una derivada, a la cual, obviamente, cuál es la antiderivada? Se le llama justamente una integral, ¿no? sí, Así que eso es básicamente, ¿no? Lo que he hecho acá es multiplicar por este factor, por el factor mu de x, para que ocurra estos dos pasos, ¿no? Primero, transformarlo en esa derivada, y como sé que es la derivada, directamente, ¿no? Todo esto es la derivada de x de mu de x, en este caso, por u. Y ahí ya es más fácil, ¿no? Aplico una integral de x, integral de x. Y ya la resolución es directamente, ¿no? Esto sería menos 3x menos 3x de x. Y ahora acá, para hacer una sustitución ahí era integración por partes, ¿no? sí. Hay varias formas de hacerlo. A ver, si no me equivoco es esto de acá. Sí, aquí me faltó la integral. La integración por partes tiene varios memotécnicos,
como yo lo recuerdo, es un día vi una vaca sin cola, por eso el menos, vestida de uniforme, ¿no? Son memotécnicos que cada quien escoge, ¿no? Para acordarse, pero la idea acá es escoger un valor U y un valor dB. Por ejemplo, en este caso, U debería ser una función finitamente derivable, se le dice. ¿A qué me refiero con finitamente derivable? Es que esta función, después de hacer una cierta cantidad de derivaciones, llega a ser uno o desaparezca, ¿no? En el mejor de los casos nos favorece que se desaparezca, ¿no? Porque ya no tendría que hacer esta parte de acá. En cambio, B debe ser un valor que sí pueda ser integrado, ¿no? Entonces, probemos con U igual a X. ¿Cuál sería su derivada? La de U sería directamente dx, ¿no? En cambio, en el caso de db, voy a decir que es e a la menos 3x por dx, porque al integrarlo me va a quedar b igual a 1 menos 3 menos un tercio de e a la 3x. A ver, sí, está bien. Entonces escogemos u y escogemos b de tal forma que una sea derivable y la otra sea fácilmente integrable, ¿no? Hacemos la sustitución. Recuerden que esto va a ser más largo, así que menos 3. Toda esta raíz, perdón, toda esta integral está multiplicada por menos 3, así que vamos a respetar con un corchete, ¿ya? Entonces, x de x sería u por b, el resultado. U por b sería x por menos un tercio, lo voy a poner así, por e a la menos 3x menos integral de b. ¿Cuánto hallamos que es b? Menos un tercio, e menos 3x y du directamente de x, ¿no? Este menos con este menos se puede ir. Le voy a poner más. Y nos queda ese resultado, ¿no? Nos queda una integral más por resolver. Sería e menos 3x por u igual a menos 3. Me voy a deshacer de todo el corchete. Sería menos 3 por menos un tercio. Sería 1. Es decir, x, e menos 3x más por menos 3 sería menos 3. Este un tercio lo puedo sacar afuera. Sería menos 3 por un tercio menos raíz de e menos 3x de x. Ahora sí, resuelvo esta integral, que es de hecho la misma de acá, y me va a quedar e menos 3x u x e menos 3x menos por menos me daría más un tercio e menos 3x. Todo eso más una constante de integración. Entonces, u, esto lo voy a pasar a multiplicar.
X más un tercio más C E3X. Reemplazo Y, reemplazo U por Y. U es Y a la menos 3, X más un tercio más C E3X. Y esto de acá elevado a menos un tercio, ¿no? Ahí tenemos la solución general. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Por ejemplo, a ver, en este tipo de problema, ¿no podrían dar también un punto para hallar la solución particular o no? Sí, claro, se Ah, puede. En este caso obviamente no tengo el punto, claro, pero, por ejemplo, si fuera, suponete y de 0 igual a 3, digamos, ¿no? La solución particular, ¿no? Solución particular para que esto de aquí se cumpla. Sencillo, lo reemplazas, ¿no? claro. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? X vale 0, Y vale 3. Reemplazo. 3 es igual a X, que en este caso vale 0, más un tercio, más C elevado a 0, menos, y así, ¿no? Esto lo paso allá, sería 3 a la menos 3 igual a un tercio. Esto es 1. 3 a la menos 3 es 1/27, menos un tercio igual a C. ¿Cuánto sería? Multiplicándolo por 3 sería C igual a por tres menos 2/27, ¿no? Ese sería el resultado en realidad para esa solución particular. Así que la solución particular sería y x un tercio menos 2/27 y a la 3x elevado a menos un tercio. Ese como ejemplo para una solución particular. Obviamente aquí el problema no nos da ese punto, yo me lo he inventado, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Para hallar la solución particular se reemplazan x y se halla el valor de la constante. En este caso es una sola constante, ¿no? Al ser una ecuación de primer orden. Bien, función diferencial de Bernoulli. ¿Cuál más podríamos hacer? A ver, una de estas con t. T cuadrado y cuadrado ty. Vendría a ser la que sigue, la 19. T cuadrado. Fíjense que ahora estoy cambiando la variable eh, independiente, ¿no? Ya no es x, pero el método siempre va a ser el mismo, ¿no? No hay que asustarse porque aparezca otro tipo de variable. Y cuadrado igual a ty. ¿Ok? Acá, ¿qué podemos identificar? Primero que y es una función de t, ¿no?
Eso es lo primero. Entonces, el formato debería ser más o menos así. Debería estar dy dt más, ya no p de x sería, sino p de t. Una q de t, si quieren ustedes, y y a la n, ¿no? Debería transformarlo así. Entonces, voy a obtener yo lo siguiente. Voy a obtener de y de t. Este valor lo voy a, bueno, voy a dividir todo entre t cuadrado. Más y cuadrado, t cuadrado, igual a y sobre t. ¿Listo? ¿Qué he hecho? Ha sido multiplicar 1 sobre t cuadrado a ambas partes, ¿no? Ahora sí, voy a pasar lo siguiente, menos y sobre t y menos y cuadrado sobre t cuadrado. Y ahora sí, la ecuación ya tiene esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar y a la n a la parte izquierda de la ecuación, ¿no? Que es básicamente dividir 1 sobre y cuadrado. Entonces sería y menos 2 de y de t menos 1 sobre t por y a la 1 por y a la menos 2 me va a quedar y a la menos 1. Igual a menos 1 sobre t cuadrado. Ahora sí, este de acá va a ser mi variable a sustituir. Hacemos la sustitución. U igual a y menos 1. ¿Ya? Entonces, hacemos la derivada. Derivada de u, ya no sobre x. Recuerden que estamos trabajando con t. Y sería menos 1. Menos 1 sería menos 2. Y y prima. Donde y prima es la derivada de y respecto de t. Este menos 1 lo paso al otro lado. Sería menos du sobre dt igual a y menos 2 de y de t. Ya tenemos la sustitución de u y de y cuadrado, perdón, y a la menos 2 por la derivada de y respecto a t. Sustituimos, nos va a quedar menos du de t menos 1 sobre t por u igual a menos 1 sobre t cuadrado. Todavía no podemos afirmar que es una ecuación diferencial lineal. Bueno, sí se ve que es lineal, pero entre las condiciones está de que esta derivada debería tener coeficiente 1 y coeficiente positivo. Entonces, multiplico todo por menos 1 y me va a quedar du de t más u sobre t igual a 1 sobre t cuadrado. Y ahora sí, ecuación diferencial lineal
de primer orden, ¿no? ¿Listo? Y ya de ahí simplemente tenemos que resolver como habíamos visto anteriormente, ¿no? Hallemos el factor mu de x, e elevado a la integral. ¿Qué valor es p de x? Este de aquí, ¿no? 1/t. Ah, aquí hay un error mío. Ya no, ya no es una función en x, ¿no? Sino una función en t. El resultado va a ser e elevado al logaritmo natural de t. Y tenemos directamente t. Multiplicamos entonces t de u de t más u sobre t, 1/t cuadrado y t. ¿No? En ambas partes multiplico este factor, ya no mu de x, sino mu de t. Eso lo transforma así y u, ¿no? 1/t de este lado. Y pueden observar que esto es esta derivada. Pueden hacer la prueba t por u. La derivada de t es 1 por u, sigue siendo u. La segunda sería t sin derivar por la derivada de u, sería t por du de t. Correcto, entonces integro de esta forma y tenemos t por u igual logaritmo natural de t más una constante c. Vamos a hacer un cambio acá, voy a decir que es logaritmo natural de a, sigue siendo una constante también, t por u, minúscula voy a usar, logaritmo natural de at. Entonces, u es igual a logaritmo natural de at sobre t. Y u es y a la menos 1. ¿De acuerdo? U es y a la menos 1 en nuestra sustitución. Entonces, como le cambio, sería y t dividido entre logaritmo natural de at. Solución general. Bien, ¿alguna consulta o duda que tengan antes de pasar al siguiente tema? Una pregunta ahí donde pone logaritmo de A, como pone logaritmo de C. Eh, claro, es una constante de integración, ¿no? Como si fuera Ah, ya, C. gracias. Exactamente, como si fuera la C.
Bueno, ok, entonces hemos visto tres ejercicios de lo que es la ecuación diferencial de Bernoulli. Vamos a pasar a las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, las ecuaciones diferenciales exactas tienen la siguiente forma. Acá la definición. ¿Ya? Sigue siendo una ecuación diferencial es exacta cuando la expresión m de x y de x, n de x y de x igual a 0, tiene la siguiente característica, ¿no? Se dice que es una diferencial exacta en el plano XY, ¿no? El plano real. Pero, ¿cómo sabemos realmente si una ecuación es exacta? Para eso se utiliza el criterio de diferencial exacta, donde nos dice que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x, ¿no? Lo vamos a escribir acá. Teníamos m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Una ecuación diferencial exacta se puede resolver por esta metodología cuando dicha ecuación corresponde a una diferencial exacta. Es decir, que la derivada de m de forma parcial respecto a y debe ser igual a la derivada de n respecto a x. Es ecuación diferencial exacta si cumple que esto de acá. Caso contrario, no lo es, ¿no? Para suerte de ustedes, no llevan las ecuaciones casi exactas, ¿no? Que son una transformación de las ecuaciones que no son exactas para que sean exactas, ¿no? Y es bastante moroso, la verdad. Si en algún caso ustedes tuvieran un ejercicio que les dice resuelva por método de ecuaciones exactas y la ecuación no es exacta, dudo mucho que pase ese caso, pero si fuera el caso, ustedes directamente dirían, esta ecuación no se puede resolver por el método de ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Y tendrían que resolver por algún otro método que se les ocurra, ¿no? Podría ser método homogéneo o el método de cambio de variables que vimos. Podría ser tal vez Bernoulli, ¿no? Pero si no es exacta, en su caso de ustedes, no tendrían que resolverlo, ¿no? Dudo mucho que ocurra eso en el examen, pero es una indicación que nos ha dado el licenciado, incluso yo cuando fui su estudiante, ¿no? Ustedes no avanzan las ecuaciones casi exactas como los otros dos docentes, ¿no? Así que bien, vamos a encontrar ahora una solución a esta ecuación diferencial exacta. Para ello vamos a recordar entonces que era una diferencial exacta. En realidad, una diferencial exacta nace de lo siguiente. Resulta ser que han visto ustedes en cálculo 2 lo que era una diferencial exacta. Y no es nada más que la derivada de una función respecto a sus fracciones, perdón, a sus derivadas parciales, ¿no?
Eso era una diferencial exacta. Esto, si ustedes lo asocian a lo que tenemos acá, se van a dar cuenta de que m en realidad, m de xy, es la derivada de la función respecto a x, ¿no? Vamos a quitar a fxy, solo para escribirlo. Y que n es la segunda derivada parcial, o mejor dicho, la derivada parcial respecto a y. Derivadas parciales de la función original f de xy. Entonces, recuerden que hallar una solución para una ecuación diferencial es hallar la función original, que al reemplazarlo, obviamente primero derivarlo y después reemplazarlo, cumplan dicha igualdad, ¿no? Tenemos entonces dos caminos para solucionarlo. Podemos decir, partiendo de m, que f de xy es igual a la integral de m de xy respecto a x, ¿no? Respecto a x, y como son, o como han sido sometidas a derivadas parciales, si integro respecto a x, debo hallar una constante respecto a la otra variable, en este caso a y. Esa es la primera opción. La segunda opción sería que f de xy es igual a la integral de n. En este caso, n es la derivada parcial. Hacemos una integral respecto a esa variable, respecto a y hallamos una constante respecto de x. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Y obviamente, para hallar esas constantes se realizan, se revisa justamente con estos dos valores de acá, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo para este tipo de ecuaciones. Copiar algunos de acá, a ver, para que puedan resolver después también ustedes. El libro que estamos usando es Ecuaciones Diferenciales con valores de frontera de Denis Silva, ¿no? Ahí estamos sacando los ejemplos. Dice acá, en los problemas 21 a 26 resuelve el problema con valores iniciales, ¿no? Son ejercicios que justamente corresponden a ecuaciones diferenciales exactas. De todas formas, vamos a realizar la prueba, ¿no? Empecemos por el ejercicio 21. Dice x más y al cuadrado más 2xy más x cuadrado menos 1 de y igual a 0. Bien,
Vamos a desarrollar ese binomio, sería x cuadrado más 2xy más y cuadrado de x más 2xy más x cuadrado menos 1 de y igual a 0. Enunciamos, esto es m, esto es n. ¿Y cuál es la prueba? Debo probar que la derivada de m, revisen, está derivado respecto a x, entonces lo derivo respecto de y. N está derivado respecto a y, lo derivo respecto del contrario, ¿no? Sería x. Son derivadas parciales, por lo cual m sería x cuadrado más 2xy más y cuadrado. La derivada parcial de m respecto a y, ¿cuánto sería? Todo lo que no es y se considera constante, ¿no? Así que esto sería 0. Esto de aquí sería 2x más 2y, ¿no? Al ser x distinto de la variable de la derivada, se considera una constante, ¿no? Derivada de una constante es 0. 2xy respecto de y, se va a la y, sería 2x. Y de y cuadrado sería 2 veces y. Fíjense que aquí no estoy anotando ni de y ni de x, ¿no? Porque son derivadas parciales. Ahora, para n es igual a ¿cuánto? 2xy más x cuadrado menos 1. Derivada parcial de n respecto de quién dice, respecto de x. Sería lo que no es la variable x, es una constante, ¿no? En este caso 2xy sería 2 veces y más x al cuadrado, 2 veces x. 1 es constante, sería 0. Ahora, si ustedes revisan, estos dos son iguales. Por lo tanto, se cumple que AM, perdón, la derivada de m parcial respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Por tanto, decimos es una ecuación diferencial que se puede resolver de manera exacta, ¿no? Ahora sí, una vez que pruebo que es una ecuación diferencial exacta, procedo a resolver. Vamos a hacer las dos formas, ¿no? Resolviendo o resolvemos que f de xy es igual a la integral de m, voy a usar m primero, por dx más una constante en y. Por lo cual, esto sería integral de m es x cuadrado más 2xy más y cuadrado, ¿no? De x más una constante en y. Hacemos la integral. Integración sería x al cubo sobre 3 más x cuadrado y más x y cuadrado más una constante en y. He resuelto esta integral de acá, ¿no? Ahora decimos que esto es f de xy. La pregunta es,
cuánto vale c de y. Lo que vamos a hacer entonces es derivar nuestra función lo integro respecto a x, ahora lo voy a derivar respecto a y. Derivando respecto a y, ¿cuánto nos queda? A ver, x cuadrado, el primero es 0, ¿no? Es una constante porque no es y. X cuadrado más 2xy más derivada de c de y sería c' de y. Ahora la pregunta es la siguiente. Este valor de acá, según la teoría que hemos analizado, es justamente n de xy. Entonces, esto es igual a n de xy. Lo igualo a n de xy, que decía n es 2xy más x cuadrado menos 1. Igualando ambos, ¿qué obtenemos? Que c' de y, ¿no? Porque estos dos se van a ir, este con este se va a ir, este con este se va a ir. C' de y es igual a menos 1. Entonces, si C' de y es igual a menos 1, podemos decir que c de y es la integral de menos 1 de y y eso que nos da como resultado, que es menos y más una constante numérica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi solución general? Solución general que x al cubo sobre 3 más x cuadrado y más xy cuadrado. C de y es menos y más c igualado a 0. Esa es mi ecuación diferencial. La solución general a mi ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo probar realmente qué es la solución? Derivo parcialmente respecto a x. Sería, para el primer caso, sería x cuadrado, ¿no? X cuadrado más 2xy más y cuadrado. Lo demás va a ser 0 de x. Derivo toda la función de forma parcial respecto a y. Aquí va a ser 0, aquí va a ser x cuadrado más 2xy menos 1 de y.
igual a cero, ¿no? Y si pueden observar, justamente esto es lo que teníamos acá arriba, ¿no? 2xy más x cuadrado menos y x cuadrado más 2xy más y cuadrado, que es x más y al cuadrado, ¿no? De esa forma podrían verificar realmente si es la solución, ¿no? Y sí es la solución. ¿Qué más nos dice? Nos dice lo siguiente. Cuando x vale 1, y vale 1. Hay que hallar la solución particular. Esto es fácil, sería 1/3 más y es 1 también. Igual a 0. Y de 1 igual a 1, sí, ok. Reemplazando nos va a quedar 1/3 más 1 menos 1 más c igual a 0. Estos dos se van. 1/3 más 1 sería 4/3. Lo cual c es menos 4/3. Solución particular. X al cubo sobre 3 más x cuadrado y más xy cuadrado menos y menos 4/3. Igual a 0. Y esa es mi solución particular. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio que hemos resuelto? Ok. Bien, hagamos las siguientes pruebas. Para la 22. La 22 dice lo siguiente. A la x más y de x y 2 más x más y a la y. De y. Todo eso es igual a 0. Simplemente vamos a hacer la prueba. Ya hemos visto cómo se resuelve. M vendría a ser de x más y n vendría a ser 2 más x más y a la y. Necesito probar que la derivada de m respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n respecto a x, ¿no? La derivada de m respecto a y, en este caso, esto es una constante porque no es la variable, sería 0, la derivada de y es 1. En el caso de n, derivada respecto a x sería 0, 1 y como no es x sería 0, ¿no? En este caso son iguales, ¿no? Son iguales, entonces es ecuación diferencial exacta.
Y ya se puede resolver por el método que les decía anteriormente, ¿no? Se puede resolver por M o se puede resolver por N. De preferencia, siempre traten de escoger el que tiene más términos, así al momento de hacer la comparación de la constante van a ver que se hace menos complicado, ¿no? O en todo caso, si se les es complicado hacer esta integración, por ejemplo, pueden empezar por el lado izquierdo también, ¿no? No hay problema. Igual después van a tener que hacer otra integración. Bien, ¿alguna consulta antes de que terminemos nuestra clase esta noche? Ok, bien, si no quedan dudas, les recomendaría no tratar de resolver estos ejercicios. No son muy complicados. Acá, por ejemplo, de nuevo aparece una T, ¿no? Pero si observan, T vendría a ser en reemplazo a X, ¿no? Después la metodología sería la misma. Aquí tenemos funciones con seno y coseno. Sería interesante también que puedan practicarlo. Y bueno, lo importante es que mientras más práctica hay, va a ser mucho más fácil resolver su examen. ¿Ok? Bien, entonces vamos a culminar la clase de hoy.